Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo, autor de las Escrituras, que hable a nuestro corazón. Amado Señor, te damos gracias. Nos concedes este tiempo lleno de bendición. Nos concedes tener tu palabra entre nosotros, Señor. Te rogamos ahora, Padre, que lo que el Espíritu Santo plasmó aquí, en la revelación escrita, Señor, sea vislumbrado a nuestra mente y a nuestro corazón en este día, y que comprendamos tu voluntad, y que comprendamos nuestra situación y necesidad, y que nos refugiemos en tu palabra, Señor, para llevarla a cabo, para vivirla. Así te rogamos entonces, que tú seas quien nos dé el mensaje en esta mañana. El príncipe de los pastores, te necesitamos. Toda tu iglesia nos reunimos aquí, Señor, solicitándote esto, Padre, que entendamos, que haya discernimiento en nuestra mente y que te honremos recibiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, hermanos. Solo con su palabra, así de simple. Dirigiéndonos a Dios solo con tu palabra. Es interesante, fíjese bien en esto, es interesante ver o percatarnos de la importancia que le damos a la palabra de Dios, a nuestra Biblia. Un dicho muy común entre los cristianos dice: si una Biblia la ve usted maltratada, es porque aquel que la lleva tiene el corazón restaurado, porque la usamos. Pero ciertamente, nuestra realidad, hermanos, para algunos de nosotros, para algunos en las iglesias, hermanos, es de un conformismo tal a la predicación del domingo para toda la semana. Y ni usted ni yo comemos el domingo tanto porque sé que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado no voy a comer nada. No lo hacemos. Entonces nos damos cuenta que nuestra alma sí está en un deterioro espiritual. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nos cuesta trabajo como humanos entender, hermanos, que la apatía en el corazón, la frustración en el alma, algunos hasta con depresión, preferimos ir a donde yo quiera sentirme bien que bajar las rodillas y suplicar, solicitar, rogar a Dios directamente. No sé, creo que todos conocemos a estas personas, ya sea compañeros de trabajo, compañeros de escuela, algún hasta un familiar, o tal vez seamos nosotros mismos. Esa persona que le saca a usted un tema de conversación y le desglosa todo, y le habla todo y no le da oportunidad de hablar, ¿verdad? Y usted quisiera opinar y dice: ya mejor no quiero opinar, no quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque nos empieza a desesperar, porque su forma de ser es que él habla, y no nos deja opinar, así que mejor ya no nos gusta escucharlo y le damos vuelta en las pláticas. Espero no hagamos eso en la predicación, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo interesante? Que cuando Dios habla, debiéramos todos guardar silencio, tener reverencia y dejar que sea Dios quien hable. Pero hacemos lo mismo, le damos vuelta. Ya sé lo que me va a decir, ya sé que tengo que leer la Biblia, ya sé. Y si estoy en alguna dificultad y alguien me comparte un texto, decimos, ¿verdad? Sí, pero es que ese texto ahorita no me ayuda. Hermanos, tenemos que aprender a tener audición para lo que el Espíritu Santo nos dice, porque es increíble que aquí en la tierra no queremos leer la Biblia, no le damos prioridad a nuestra relación con nuestra Biblia y queremos irnos al cielo. ¿Sabe quién va a hablar allá en el cielo? El que escribió esto.
pero no lo queremos oír. Así que tenemos que aprender, hermanos, a tener determinación en cuanto a nuestra voluntad para la palabra de Dios. Y déjenme decirle algo, cuando le prestamos atención a la palabra de Dios, no solamente exhorta, no solamente corrige, déjame decirle que también consuela, que también alienta, que también nos fortalece. Y muchos de nosotros necesitamos escuchar de labios de Dios palabras hermosas como te amo. ¿Alguna vez usted ha recibido el te amo de Dios? ¿Se siente amado por Dios? Porque en la sociedad, hermanos, nuestra sociedad, incluyendo a nuestras familias, estamos en crisis. Hay soledad en el seno familiar. Las corrientes de ideología se están bombardeando. No sé si ya se dieron cuenta, hermanos, que la idea del diablo es destruir lo que Dios formó. Dios formó el hogar y las corrientes de pensamiento que están llegando es para destruir el hogar. Ya no es necesario que se casen. Ahora el matrimonio igualitario, ¿verdad? Eso no puede procrear. No hay una bendición natural en eso. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho el diablo? Ha hecho mudas a las iglesias. Porque los cristianos, hermanos, muchos, tristemente, están por estas ideas ya. Y hay amenaza legal si alguien predica, si alguien dice algo en contra de eso. Pero es lo que Dios estableció en su naturaleza. Y las iglesias, hermanos, tenemos un show muy bonito y decimos, es que si no hubo mucha música y la batería estuvimos cantando 47 minutos, ¿verdad? La predicación fue una motivación muy fuerte. Salí encantado del culto. Y hermanos, Jesús nunca hizo eso. Jesús se levantó y llamó al pecador serpientes, generación de víboras. ¿Quién va a querer ir a un culto donde nos dicen así? Aquellos que sabemos que le hemos fallado, hermanos, nuestra presencia en la iglesia no se debe a que seamos buenos. Perdóneme, no lo estoy ofendiendo, pero ni usted ni yo merecemos estar en una iglesia. Estamos en una iglesia porque Dios tuvo piedad de nosotros y entendimos que necesitábamos de la palabra del Señor. Y ahí es donde usted y yo fuimos traídos por las alas del Espíritu Santo a este lugar para decir, te voy a consolar, te voy a cuidar. Y voltea, mucha gente que está como tú, en dificultad, en aflicción, está aquí. Hermanos, la pandemia nos ha hecho un poco más difícil nuestra relación. Hemos indicado, pedido, suplicado, cuidémonos, no visitemos, mantengamos distancia, solo lo necesario. ¿Por qué? Porque hay algo que está complicándonos esa relación interpersonal. Y eso mismo nos ha llevado a solo mirarnos. Poco plática. Sin embargo, si abriéramos nuestro corazón hoy, le preguntaría, ¿esta semana tuvo tragos amargos? ¿Esta semana tuvo dificultad? ¿Esta semana se sintió solo? El centurión nos da la respuesta. Está en la Biblia, hermanos, así de simple. La necesidad, el egoísmo nos hace pensar, sí podemos. La respuesta es Dios, yo sí puedo solo. Pero la realidad es que no. La realidad es que no. Mire, solo con su palabra. Número 1, dice el versículo 5 al 7. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Número 1, acercándome con humildad. Jesús acababa de bajar, hermanos, de estar hablando en el monte, ¿se acuerda? Y entonces llega aquí a esta ciudad, Capernaum, y se sienta. Inmediatamente es abordado por un centurión. Un centurión, hermanos, es el comandante o el líder de 100 soldados, la forma en la que se dividen estratégicamente la milicia. Entonces este hombre, naturalmente él era parte de otro regimiento mayor. Por ejemplo, están los legionarios. Una legión no es un innumerable,
son 6,000 soldados. Eso forma una legión. Entonces este hombre tenía a su cargo, pues no bien una legión, pero sí una centena de hombres. Por eso eran llamados centurión. Él no era parte del pueblo del Señor. Pero de alguna forma este hombre vio en Jesús algo que el pueblo no. Este hombre creyó en Jesús de una forma que sus seguidores todavía no. Vino a él un centurión, mire, la palabra es preciosa, dice rogándole. La expresión literal de un ruego, hermanos, es postrarse y suplicar. Lo que hace este hombre, hermanos, es postrarse y hacer un ruego. ¿Sabe cómo es interesante entender la parte del ruego? Así de simple, la libertad de la voluntad del que responde. La libertad en la voluntad del que responde. ¿Qué significa esto? Lo que el Señor quiera. Si quiere sanarnos, nos va a sanar. Si no quiere sanarnos, no nos va a sanar. Nuestra conducta debe ser la de este hombre, llegar y rogar. Y eso es lo que está en la Biblia. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros en nuestra oración no pasamos tiempo con Dios, ni siquiera rogamos, pedimos, exigimos. Señor, tienes que. Señor, debes de. ¿Y sabe qué es lo interesante, hermanos? Que Dios no hace tratos con nosotros. No se trata de, Señor, yo ya fui el domingo, tú tienes que bendecirme toda la semana. Señor, yo canté más fuerte que todos, así que tienes que bendecirme el resto de mi semana. Señor, participé en los 2 cultos, tienes que bendecirme en mi trabajo, porque no es así. La bendición de Dios viene para el que está cerca de Él, hermanos, y una bendición, la mayor de todas, es saber que la presencia de Dios irá con nosotros a donde quiera que nos vayamos. Pero si Dios va a permitir que entremos en el horno de fuego, Él va a seguir con nosotros. Eso es lo que a veces no alcanzamos a entender. Y bendita dificultad, hermanos, porque nos hace saber nuestra condición y nuestra necesidad de que hay alguien ante quien debo llegar y postrarme y esperar que su respuesta sea cual sea para agradecerla. No se trata de, Señor, quiero pedirte que, Señor, quiero, Señor, dame. Ahora dicen, ¿verdad? De moda, Señor, arrebato, establezco, decreto, y le amarramos las manos a Dios porque pobre Señor ya no puede hacer otra cosa, tiene que bendecirnos porque ya estamos aquí en la tierra. ¿Sí se da cuenta de lo ridículo de ese pensamiento? Este hombre, hermanos, era un centurión, él sabía lo que era dar órdenes, sin embargo, la humildad lo llevó a postrarse. Y su ruego, lo que tú quieras responder. Mire, así de simple, vamos arribita, vaya usted a su Biblia conmigo para que lo entendamos de una forma mejor. Capítulo 8, versículo 2. Está arribita, capítulo 8, versículo 2. Nos ayuda a entender lo que pide el centurión. Este hombre dice, aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, mire cómo ora. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese es un ruego. Señor, esta es mi petición, que sea tu voluntad. Esto es mi necesidad, la pongo delante de ti. El centurión hace lo mismo. Señor, vengo y te pongo esta necesidad. Dice el versículo 6, le expone, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí vemos a un hombre bueno. Tal vez él era romano por ser parte del ejército, ¿verdad? Pero vemos en él un buen hombre. Un hombre que tenía temor de Dios. No solamente buen hombre. O sea, una buena persona no solamente es el que hace dádivas, sino aquel que como resultado de su fe demuestra quién es. Y dice, mi criado. Y la forma en la que él lo expresa, hermanos, dice, es paralítico y está gravemente atormentado.
La enfermedad de su trabajador le conmovió el corazón al punto de decir: ya probamos médicos, vamos a buscar a Jesús de Nazaret. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, le dijo alguien. Porque Él tiene poder para sanar. Porque Él te puede ayudar. Porque Él te puede escuchar. Y este hombre inmediatamente deja lo que hacía para ir a buscar al Señor por un trabajador suyo, por un amigo suyo. Entonces esto es interesante, porque lo que hace Él es interceder, orar ante Dios por alguien a quien Él apreciaba. No sé usted, hermano, pero el viernes a las 8 de la noche comenzó una lluvia de bendiciones increíble. Dios nos ha bendecido cada velada. Pero cuando pusimos punto final, después de estar orando, mi corazón quedó en paz. Pude decir: Señor, gracias, porque hubo alguien que oró con nosotros, porque hubo alguien que participó con nosotros. Y la pregunta sencilla es: ¿por qué vemos bendición de lejos? Tenemos nuestro hogar paralítico, tenemos nuestro hogar gravemente atormentado y ni así vamos a Jesús. No se trata, hermanos, nada más de ir y solicitar. Mire, me encanta la respuesta del Señor Jesús. El versículo 7 dice: Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús no le pidió datos, no dijo nada. Él es Dios. Él tiene la respuesta en sus manos. La respuesta sí era la que el centurión anhelaba, pero esperaba a que Jesús lo dijera. Esperaba, hermanos, para él que Jesús respondiera, ya era suficiente. Todas las oraciones que vemos en el libro de Salmos, hermanos, mi salmo preferido es el Salmo 6. Y dice el versículo 9: Jehová oyó mi oración. No dice Jehová contestó mi oración, dice el Señor oyó mi oración y Él se da por bien servido. Porque el Señor ya está atendiendo mi necesidad, porque el Señor me conoce. Y Jesús le dice a este hombre: yo iré. Marca la diferencia la respuesta. ¿Por qué Jesús responde así? Porque ve la actitud en el corazón. Porque era un hombre que conocía quién era Jesús, porque reconoció en Jesús a Dios, porque reconoció su situación. Hermanos, tenemos algunos años ya orando por Salamanca. Pedimos a Dios una transformación. Y tenemos fe, seguridad y gratitud porque el Señor ha recibido nuestras oraciones. Ponemos peticiones en lista, hermanos, en nuestras veladas y damos gracias al final porque Dios oyó nuestras oraciones. De eso se trata, el poder tener en cuenta quién es Dios y poder reconocer que lo que Él diga para nosotros es vital. Y mire, no solamente para bien nuestro. Aquí Jesús le dice: yo iré y sanaré. Esa era su petición. Pero debemos buscar a Dios no solo por eso, sino porque necesitamos a Dios. Hermanos, Dios no está preocupado en cambiar nuestras circunstancias. Ni en el momento que nos hicimos cristianos, Dios puso una burbuja, ¿verdad?, de ángeles que nos lleva caminando de lado a lado y las balas nos rebotan y en el trabajo nos hacen aumento de sueldo, ¿verdad? Nos ponen ahí como el empleado del mes. Usted y yo seguimos viviendo en un mundo que necesita a Dios. Pero ahora hay algo diferente. El Señor ha decidido tomar nuestro corazón en sus manos para que caminemos junto a Él. No se nos olvide eso. Jesús respondió de una forma increíble porque Él es en su naturaleza misericordioso. Número 2, dice el versículo 8 al 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Número 2, hermanos, la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de su palabra. Lo que diga Dios es todo. ¿Cómo empezó Dios la creación? ¿Se acuerda qué fue lo primero que dijo? A ver, historia bíblica. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios en la creación? Anita levantó la mano, a ver. Sea la luz. Muy bien, acuérdame ponerte un 10 ahí. Sea la luz. Su voz. Sea la luz. Su palabra dio origen a la luz. Su palabra. Así que sí entendemos, hermanos, cómo es importante la palabra de Dios. Eso lo dijo hace muchos años para dar existencia a la luz. ¿Qué le dijo a usted esta semana Dios? ¿Oyó la voz de Dios? ¿O no abrió su Biblia esta semana? Hermanos, con esa humildad que llega este hombre y le suplica a Jesús, lleguemos ante Él. Él tiene la respuesta y Él sabe cómo va a responder. No nos cansamos, hermanos, de ver hogares en crisis, de ver nuestra sociedad decadente, de ver jóvenes derrotados, niños en peligro, y la iglesia. ¿Cuántos capítulos leímos de la Biblia? Porque para mí es importante la palabra de Dios, porque de eso puedo contestarle a alguien. Dios te bendiga, te comparto un versículo. Esto es lo que Dios hizo conmigo. Dios tuvo misericordia de mí. ¿De qué vamos a hablar? De lo que hizo Él. De lo que hizo Él. Carlos Spurgeon decía, cuando hagamos algo para Dios, no promovamos, no le digamos a nadie. Promovamos su gloria, no aplausos. ¿De quién vamos a hablar entonces si no conocemos Biblia? Y esto es grave porque si alguien llega y nos hace preguntas, ¿verdad?, complicadas. ¿Tú sabías que Jesús y el diablo son hermanos en la línea de sangre? Ah, caray. Pues hay una corriente de pensamiento que sí lo predica. ¿Sabía usted que Jesús es el arcángel Miguel que expulsa al diablo en Apocalipsis? Hay una corriente de pensamiento que así lo predica. ¿Cómo contestamos si no conocemos Biblia? Si no conocemos la voz de Dios. Y difícilmente, hermanos, vamos a estar haciendo lo correcto. Y nos vamos a poner a la defensiva. Es que yo estoy bien en lo que estoy haciendo. La respuesta es no. Si lo que estamos haciendo no está conforme a la palabra de Dios, debemos regresar con el Señor. Él es bueno, Él nos escucha, pero tomar en serio su palabra. Este hombre es precioso. Llega y le dice, Señor, yo no merezco. ¿Sí se da cuenta de eso? Hermano, no merecemos lo que Dios ha hecho. No merecemos que Jesús haya estado en la cruz. No merecemos la preciosa presencia del Espíritu Santo. No merecemos una iglesia, pero Dios en su gracia nos ha dado todo esto. No merecemos, hermanos. ¿Sabe cuánta sangre se derramó para que la Biblia llegara a nuestras manos y hoy poder ir a una librería? Esta es de colores, esta tiene las palabras de Cristo en rojo, esta tiene dibujitos. ¿Sabe cuánta gente entregó su vida para que esto fuera posible? Y hoy es un adorno. Este hombre entendió que lo que dice Jesús va a cambiar la vida. Lo que usted y yo hemos de escuchar va a cambiar nuestras vidas. Porque aún en la soledad del silencio, usted y yo lloramos. Porque cuando nadie nos ve, se abren nuestros ojos para sacar lágrimas. Porque si alguien ha escuchado nuestra desesperación, ha sido la almohada, la regadera, nuestra taza de café de las mañanas. Porque volteamos a ver nuestro hogar y hay malos entendidos, hay silencio.
Hermanos, cuando lo que podemos hacer es llegar con Dios y decirle lo mismo que dijo: Señor, no merezco tu presencia, pero me has dado tu palabra. ¿Sí se da cuenta lo que dice? No lo merezco, pero está tu palabra. Y usted y yo tenemos una Biblia. A ver, levante su Biblia, quiero ver si trajo Biblia. No me levante el celular, por favor. Tengo la aplicación, pastor, Su Biblia, Biblia. Biblia. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios gracias por esta Biblia? Por lo que representa esta Biblia. Por lo que dice la Biblia. Para este hombre fue suficiente: Señor, no soy digno. Pero engrandece a Dios de una forma increíble, porque le dice: solo dilo. Para mí, con que lo digas, es suficiente. Para mí tu palabra es suficiente. Cuando dice no soy digno, le está reconociendo: yo soy un hombre que sabe dar órdenes. Yo soy un hombre que manda. Yo soy un hombre con autoridad. Pero lo que hace es reconocer que hay una autoridad superior. Así que como cristianos, hermanos, al hacernos cristianos, recuerde esto: no lo sabemos todo. El cristiano constantemente está aprendiendo. No importa si somos pastores, si somos diáconos, si somos miembros maestros, tenemos que seguir aprendiendo. Qué ridículo es el pensamiento, y perdón, hermanos, si alguna vez usted lo ha dicho o lo ha pensado, cuando decimos: es que yo ya soy grande, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Creo que hay un error. Es que yo ya estudié, yo soy el que te voy a enseñar. Hay un error, porque seguimos aprendiendo. A mí me va a encontrar seguido viendo predicaciones, porque necesito seguir aprendiendo, escuchando, y me encanta hacerlo. Tenemos que aprender. Este hombre le dice: yo sé que tú eres superior incluso a lo que significa el régimen del Imperio Romano. Haz esto, y lo hace cuando digo yo. ¿Qué crees que va a pasar cuando lo diga Dios? Hermanos, el sol sigue encendido porque Dios lo mandó. Hoy amaneció porque Dios lo determinó. Y usted y yo venimos aquí porque Dios así lo ordenó. Así que aprendamos a mirar, hermanos. Esto no solamente es un llamado de atención, hermanos. Cuando entendemos cómo es de misericordioso nuestro Señor, debemos aprender a motivarnos a decir: Señor, de verdad es importante tu palabra. ¿Y quién de nosotros no quiere escuchar de labios de Jesús: yo iré y lo sanaré? Señor, mi casa está en crisis. Poder escuchar: yo voy a ir y la voy a sanar. Tu corazón, voy a ir y lo voy a sanar. Tu relación de matrimonio, yo voy a ir y la voy a sanar. Tu relación de hermanos, yo voy a ir y la voy a sanar. ¿Qué nos falta entonces para ver el milagro? La misma fe en la palabra de Dios. Número 3 dice así, versículo 10: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Número 3, creyendo en lo que él dice. En esta parte final, hermanos, Jesús es determinante y no se dirige al centurión, se dirige a la audiencia y les dice así: de cierto os digo, ni siquiera en Israel, ni siquiera entre mi pueblo he visto esa fe. Eso es vergonzoso. Ni siquiera mi pueblo cree en mí de esa forma. Ni siquiera mi pueblo tiene importante mi palabra. ¿Y quién llegó a dar una lección? Un hombre que creía en él, pero que no pertenecía a la nación de Israel. Y les dijo: muchos del oriente y de occidente se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Van a estar en el cielo los que han creído, independientemente de su nacionalidad. No está estableciendo al judaísmo como el vínculo para el cielo, sino él mismo y la fe en su palabra. Y mire lo triste: mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. No se confíe, ya fui al culto. Si no estamos viviendo la vida cristiana, si nuestra preocupación por nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo, trabajadores, vecinos, no es genuina como la de este hombre.
porque la palabra de Dios es determinante. Y este hombre fue a Jesús esperando respuesta. La respuesta de Jesús fue simple: sí, yo iré y lo sanaré. Y este hombre dice: Señor, no merezco tu respuesta. Eso es ver a Dios, hermanos, en el nivel que Él tiene. Él es santo, Él es poderoso, Él es único. Nosotros somos los que estamos necesitados. Así que nunca pensemos de más. ¿Qué harían sin mí, verdad? Y si no voy, se va a ver vacío el templo. Pues no se preocupe. Llegará alguien con una necesidad genuina. Y si no me congrego, no se preocupe. Dios va a añadir a los que sean salvos. Y si no me conecto, no se preocupe. Un corazón sincero es suficiente para Dios. Y aquí Él mismo dice: aún los del reino van a ser echados fuera. Dios no quiere bautistas, Dios quiere cristianos. Dios quiere gente que hable su palabra. Religiones hay muchas, asociaciones civiles hay muchas. Cristianos que tomen en serio la palabra de Dios hoy están en extinción. ¿Por qué? Porque hay que perseguirlos para que lean la Biblia. Porque hay que rogarles para participar. Porque hay que suplicarles para tomar el púlpito. Este hombre llega y se postra ante el Señor. Lo que tú digas es suficiente. Así que esta lección es muy grande. Cuidado, no se confíe. Y mire, esta es la parte hermosa. Creo que todo ha sido hermoso, pero esta consuela. Jesús le dijo: ve. Nuevamente dirige su mirada a este centurión. Como creíste, te sea hecho. Hermanos, esa parte es la que nosotros tenemos que aprender a mirar dándole gracias al Señor. Porque la fe es una virtud regalada por parte del Espíritu Santo. Y si hemos creído, ha sido porque Él ha sido bueno. Así que quiero pedirle, hermano, que hoy podamos entender ampliamente, pequeño, grande, cómo es su dificultad. El Señor tiene una respuesta increíble a los que creen, no a los que están, a los que creen. ¿Qué caracteriza al que cree? Obediencia, sujeción, lealtad, participación. No existe el cristiano, hermanos. Dios no nos hizo cristianos y nos volvió ermitaños, ¿verdad? Eres cristiano y te vas para allá, eres cristiano y te vas para allá. Porque Dios nos regaló la iglesia. El viernes dábamos gracias a Dios por Oreb. No sé cuántos realmente, hermanos, damos gracias a Dios por esta iglesia. Porque Dios nos permite participar de esto. ¿Puede trasladarse usted a aquello que le preocupó esta semana? Enfermedad, dolor, aflicción, tristeza. El Señor tiene una respuesta. Si hemos creído, el Señor no es un mago que solucione problemas. El Señor va a tomar nuestro corazón y nos va a enseñar su voluntad, y Él participará con nosotros del horno de fuego. A ver, se lo voy a repetir otra vez. El Señor no va a cambiar nuestra situación. El Señor va a tomar nuestro corazón y va a participar con nosotros del horno de fuego. Así es. Y Él lo ha dicho. ¿Qué complicación hay en su casa? Yo iré y sanaré. ¿Lo cree? Toma en serio la palabra de Dios. Déjeme contarle una historia para terminar. Había un hombre, obviamente es una historia, ¿verdad? Y las historias nos ayudan a comprender un poquito más. Un hombre, un alpinista, le gustaba mucho subir a los montes más altos del mundo. En una ocasión tuvo una dificultad muy grande y entonces cayó de un barranco sin fondo. Él veía en la oscuridad de la noche, en la altura, complicada la situación. Alcanzó a clavar una clavija en una parte de la roca para colgar su cuerda, y entonces se vuelve a zafar él y resbala y queda colgado de la cuerda únicamente.
Voltea, hermanos, y todo está oscuro. No hay nada, no ve nada abajo, no ve nada a los lados, arriba solo una pequeña luz por donde había caído. Y entonces le dice a Dios: Señor, ayúdame, dime qué hacer. Y Dios le dice: suéltate. Y este hombre le dice a Dios: ¿cómo soltarme? No sé a dónde voy a caer. Mejor dime bien, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: suéltate. Señor, no puedo soltarme, tengo temor, no sé a dónde voy a caer, no comprendo por qué me dices eso, Señor, ayúdame. Y Dios le dice: suéltate. Hermanos, al día siguiente, en la expedición de rescate, encontraron a este hombre muerto, congelado, a 1 metro de distancia del suelo, por no soltar, por no obedecer, por no confiar en Dios. Hermanos, este hombre centurión vio milagro, pero recuerde eso: el milagro lo van a ver los que creen. El milagro solo lo van a ver los que creen. Aquí está. Y gloria a Dios por su palabra, porque sin eso, hermanos, nos quedaríamos atorados, agarrados, colgados, cuando la palabra de Dios nos está diciendo cómo, nos está diciendo qué. Pero la pregunta es: ¿creemos en la palabra del Señor? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por concedernos tu palabra. Señor, no hay nada más grato para nosotros que tu palabra. Señor, pero enséñanos a deleitarnos en tu palabra de día y de noche. Enséñanos a confiar, Padre, en el poder que tienes. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra en nuestras manos y poder considerar lo que dice Dios es importante. Necesitamos de ti, Señor. Y te damos tantas gracias, Padre, porque en tu palabra nos has dado muchas palabras, muchas promesas. La respuesta que le das al centurión, Señor, muchos la necesitamos. Anhelamos escuchar de tus labios: yo iré y lo sanaré. Yo iré y sanaré tu hogar. Iré y sanaré tu corazón. Iré y sanaré la iglesia. Iré y sanaré. Pero a veces solo pedimos sin tener la fe necesaria en tu palabra. Así que enséñanos a creer como tú lo has establecido y poder ir conforme y de acuerdo a tu palabra. Consuela el corazón afligido hoy, Señor. Bendice a aquel que está en necesidad. Señor, consuela al que está triste. Acompaña al que se siente solo. El milagro, Señor, está en tus manos. Lo que tú decidas para nosotros, Padre, será motivo de alabanza a tu nombre. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.